Álvaro Pérez Cruz, tengo 24 años y llevo dedicándome a esto a profesor de robótica desde el verano de 2021, casi un año, pero como monitor como monitor de tiempo libre con niños, llevo desde 2016. Así que es 5 o 6 años. En realidad no fue un trabajo que yo busqué, fue un trabajo que como que me encontró, entre comillas, porque me lo recomendó una amiga tal, y yo dije, robótica, es que yo no había tocado nada de robótica realmente, yo había tocado gráficos por ordenador, cosas en 3D y ese tipo de cosas, pero de robótica no habíamos hecho nada durante la carrera. Y se quedaba un poco de miedo al principio, pero luego ya al llegar ahí, que era enseñarle robótica a niños, y dije, vale, igual no es tan difícil. Y luego ya una vez ahí nos explicaron todo lo que teníamos que hacer, y realmente al ver todo lo que había que hacer, todo lo que podíamos hacer tampoco fue para tanto. Y lo que me hizo más decantarme fue todo lo que los niños pueden aprender, cosas que nosotros no sabíamos con 5 años, que ellos ahora lo hacen con los ojos cerrados. Que los niños hacían cosas increíbles que yo nunca había pensado que pudieran hacer, y el enseñarles la robótica, enseñarles robótica, enseñarles cosas que jamás había enseñado, porque yo antes fui monitor en valores, y ahora ponerme a enseñar robótica era algo totalmente diferente, que me lo tomé más como un reto también, porque además yo nunca había sido profesor como tal, yo había sido monitor, así que era como un reto también, sobre todo todas las cosas que yo no conocía que podemos enseñarle a los niños. La mejor parte de mi trabajo, ver la cara de satisfacción de los niños cuando les sale algo y cuando aprenden cosas. En verdad, yo creo que sería todo lo que más me gusta. La robótica no es la parte que más me gusta del trabajo, es la parte de programación. Yo cuando les enseño a cosas, me gusta cuando lo entienden, cuando están en la programación lo que quieren hacer realmente, no ponerlo al azar. Y cuando ven sus caras de, ay, me está saliendo tal, eso yo creo que puede ser la mejor parte. Es explicarle las cosas, en verdad. Explicarle las cosas, porque hay mil formas diferentes de explicar lo mismo, y con una forma lo pueden entender y con otras formas, por muy obvio que a mí me parezca, a lo mejor, lo sé supuestamente, pero lo explico de una forma que yo puedo saberlo, pero ellos no lo entienden. A lo mejor la parte más difícil es la forma de explicar algo que sí que es lo que más determina si lo pueden entender o no. Yo creo que eso es lo más difícil. Bueno, la mayoría no. La base de todos los conocimientos los conseguí con la formación que tuvimos, aprendiendo los juegos, aprendiendo cómo funcionaba Mindstorm, cómo funcionaba Widow, y todas las herramientas que usamos para que los niños aprendan robótica y programación. Esa base ya la supe, no bastaba con esa base, había que saber mucho más. Así que al final fui aprendiendo practicando y buscando en Google. Y eso, al final es la mejor forma, y jugando con todo. En plan, viendo, vale, pues esta pieza la puedo poner aquí, esto con robótica y con programación, por ejemplo, porque yo Scratch, lo que utilizan de programación, tampoco nunca lo había usado. Pero como sí que tengo conocimientos de programación, sí que fue muy fácil, bueno, muy fácil tampoco, sino más fácil aprender a programar con Scratch. Y que pues cosas que a mí me parecen mágicas, a los niños sí que les puede costar un poco, pero por la práctica, porque yo sí que he practicado más con programación, aunque no haya sido en ese lenguaje, ha sido en otros, y eso, que yo creo que práctica ha sido sobre todo, práctica y la formación inicial, que fue más básica. Que bueno, que en verdad no fue básica, pero conceptos en mi cabeza es imposible guardármelos de esa primera vez. Yo creo que saber tratar con niños, saber cómo
no solo lo que te he dicho antes, de no solo saber cómo explicar las cosas, sino también el tratar con niños, en plan que te digan algo y no ignorarles, aunque, por ejemplo, me dicen, me llaman, siempre que me llaman yo los respondo, a no ser que esté explicando. Y siempre me dicen bueno, a veces me dicen cosas interesantes de la clase y a veces que me cuentan, pues yo ayer me comí una mona de Pascua. Y yo en lugar, siempre, Claro. y yo en lugar de decir, "Ta", digo, bueno, vale, esto me lo puedes contar luego, tal, o en plan, el saber tratar con niños. De interés, sí, yo creo que de interés pueden tener más interés en respecto a la robótica los hombres. He visto más interés, pero también muchos he visto desinterés por todos, en verdad, porque sobre todo les interesa a los padres meter a los niños en este tipo de cosas. Y sí que he visto pero sí que las niñas se interesan. Pero es que también hay menos niñas y es más difícil ver el interés cuando son pocos, porque de niños hay muchos y muchos les da igual y a muchos sí que les interesa. Y las niñas, en verdad, igual el porcentaje es el mismo, pero como hay menos niñas, se ve menos. Pero sí que les puede interesar, yo creo que en rasgos generales, más o menos igual. Pero no lo Vale. sé. Es que el interés también, yo es que como muchas veces lo que pienso es que los meten los padres aquí para que aprendan robótica también, que no es algo que sale de ellos, que si sale de ellos será de alguno, en verdad. En verdad sí que saldrá de alguno, pero no lo sé, eso sí que no tengo ni idea. Sobre todo la inteligencia no. Bueno, la inteligencia artificial sí que está muy en auge, pero yo creo que los avances más próximos que va a haber en respecto a robótica va a ser con, bueno, más que con robótica, ya con robótica yo estaba pensando en gafas de realidad aumentada, ¿no? De realidad aumentada, como por ejemplo estás en la tienda y te van poniendo ya los precios de todo en grande, con las gafas o cosas así. Ser el hacer más automáticas las cosas de, por ejemplo, robots que ayuden a algunas tareas, o por ejemplo, despertarte y ya tener el desayuno preparado, cosas así, algo también un poco domótico, algo para las casas para ayudar a las personas. De robótica, sí que puede ser robots en casa que ayuden a las tareas. Sí, yo creo que sí, porque realmente un robot tampoco es un robot como una persona normal, puede ser los robots de cocina realmente son robots que están programados, pero no es un robot como nos lo imaginamos con brazos y piernas. Puede ser un robot como hay robots camareros que son ruedas y es solo la bandeja, pues este tipo de cosas, pienso. A ver. Pues es que a ver, siempre salen cosas nuevas y siempre vas a ir sabiendo cosas nuevas, pero yo creo que sobre todo me hubiera gustado saber un poco. Bueno, es que también la mayoría de cosas son práctica. En plan, la mayoría de cosas no las puedo saber porque es con la práctica lo que tengo que ir sabiendo con el tiempo, aprendiendo. ¿Qué me hubiera gustado saber? Mm, a lo mejor diferentes tipos de robótica, porque siempre les damos utilizamos varios, varios kits, que uno es Apitor, uno es Widow y otro es Mindstorm, entre otros, pero estos en los tres sí que se parecen mucho entre ellos. Pero bueno, tampoco hay mucha más forma de hacer, a lo mejor más formas de enseñar robótica que no solo fuera la típica de hacer un sigue líneas, un robot que siga la línea o este tipo de... Ya no tengo ni idea porque es solo... Bueno, sí que la única idea que tengo es lo que les enseño a los niños, que me da un nivel muy básico. Pero, así que de profesor yo lo que haría sería que se prepararan bien las clases. Un consejo sería que se prepararan bien las clases, que tampoco hace falta una preparación de 2 horas de clase, sino con media horita de decir, vale, primero os voy a explicar esto, luego lo otro, y ya ahí vas tirando.
Y luego al Ujú, final de la clase también es muy importante la evaluación. En plan, ver lo que has hecho bien, ver cómo se han quedado los niños y ver cómo lo puedes mejorar para el ujú, día siguiente hacer la clase mucho mejor. Y eso, que vayan haciendo como evaluaciones de lo que hacen. A lo mejor ujú. buena preparación y buena evaluación les daría mejor.